Sí, está habilitada ya la opción. No sale. Un momento, por favor. Sí, tampoco la veo por aquí. Muy bien, muy buenas tardes, siendo las 6 de la tarde con 5 minutos. Vamos a empezar nuestro taller del día de hoy, que está a cargo de la licenciada Catherine Mesa Alegre. Estamos en el módulo 3, el tema va a ser normativa. La licenciada Catherine es licenciada en Sociología por la PUCP, con experiencia trabajando en temas de género, violencia de género, educación y medio ambiente, con organizaciones como Flora Tristán, Fortalecimiento Institucional de Vida, USAID, Probosques, en Acción, UNICEF e instituciones públicas como el MIMP. Experiencia en diagnósticos y evaluaciones, producción de evidencia para la política pública e investigación académica, quien estará a cargo ahora del módulo 3. Licenciada Catherine, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias. La dejo con el grupo y bien. Muchas gracias a usted. Adelante. Muchas gracias, Carla. Gracias por la introducción. Muy buenas tardes con todas y con todos. Déjenme un segundo que comparto pantalla. Perdón. Para iniciar me gustaría un poco repasar el sílabus del módulo 3 que va a estar a mi cargo. Vamos a abrir el... Bueno, como ya saben, el objetivo de la sesión es revisar más que nada la política internacional vinculada a los temas de género y discapacidad. En ese sentido nos vamos a centrar en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los temas van a dividirse en dos. El primero son las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, con una mirada más justa hacia el 2030 en términos de discapacidad, diversidad, género y ancianidad. Tenemos 4 lecturas obligatorias para este tema y 2 videos obligatorios, así como lecturas complementarias y videos complementarios. El segundo tema tiene que ver con la Agenda 2030 y los ODS y principalmente las implicancias para las mujeres con discapacidad, los avances que se tienen en el Perú, y continuamos con esa mirada hacia el 2030. También tenemos 3 lecturas obligatorias y 2 videos, 2 videos obligatorios como material, así como lecturas complementarias y material visual complementario. Ya habiendo como que presentado un poco la guía, quisiera recordarles que tenemos un trabajo grupal que ya se les ha enviado con anticipación y que vamos a revisar con mayor profundidad finalizando esta sesión, pero para que lo tengamos un poco también y podamos pensar el trabajo mientras estamos teniendo esta sesión, quisiera recordarles que el trabajo es realizar una propuesta sobre nuevos canales de visibilización y divulgación de mujeres en situación de discapacidad. Y pensemos que el objetivo es pensar en la creación de este canal o este espacio que permita dar una mayor voz o mayor alcance a las voces de mujeres con discapacidad, de manera que ellas puedan enunciar sus problemáticas y demandas. Teniendo claro, habiendo repasado el sílabo, las lecturas de esta sesión, sería bueno también conversar un poco sobre las reglas de convivencia virtual para la sesión de hoy. Y en ese sentido creo que lo principal que debemos hacer es siempre levantar la mano cuando querramos participar, abrir nuestro micrófono en su defecto para poder
para poder dar la palabra a quien la solicite, y también en la medida de lo posible y para poder, para que sea un diálogo mucho más rico, sería genial que puedan prender sus cámaras en verdad y que yo pueda verlos y ustedes puedan verme y así tener una sesión mucho más participativa. Entonces, ya habiendo hecho esas aclaraciones, no sé si pueden confirmarme si estoy compartiendo bien el PPT, si lo ven. Sí, sí lo vemos. Ya, genial, muchas gracias. Bueno, en la sesión de hoy vamos a revisar con un poco de detalle cuáles son las obligaciones adquiridas por el Estado en temas de género, violencia de género y también en temas de discapacidad. Y vamos a también revisar un poco sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para tratar de ver cuál es la articulación entre ambos instrumentos internacionales. La mirada que me gustaría darle a esta sesión es la siguiente, ¿no? Cómo las políticas públicas, los compromisos internacionales y también la legislación nacional se articula con el modelo social de la discapacidad y también con la superación de una sociedad capacitista. ¿Y por qué me parece que esto es importante? Pues digamos que la sociedad capacitista en la que nosotros vivimos plantea muchas problemáticas, muchos desafíos para las personas con discapacidad en general y desafíos mucho más específicos para las mujeres que viven en situación con discapacidad, debido a que se ven expuestas a la discriminación, a la desigualdad y a diversas formas de violencia, no solamente debido al género, sino también debido a que viven en situación de discapacidad o con algún tipo de discapacidad. Entonces, en esa realidad en la que nos enmarcamos, ¿qué es lo que propone el modelo social de la discapacidad y qué es lo que buscan las políticas públicas y los compromisos internacionales, así como también la legislación nacional? Por un lado, el modelo social de discapacidad propone otra mirada hacia la discapacidad, una mirada no necesariamente médica, sino más bien que entiende la discapacidad como, perdón, ¿me están escuchando? Sí, genial, ok. Que les estaba diciendo que propone mirar la discapacidad no como una condición, sino más bien como una situación que se da debido a que la sociedad pone entrampamientos, dificultades, y es más bien el ambiente el que hace discapacitado a la persona que tiene algún tipo de discapacidad. En ese sentido, este modelo, ¿qué es lo que propone? Ciertas modificaciones ambientales, actitudinales e ideológicas hacia la discapacidad para que se pueda garantizar la autonomía de la persona que vive con alguna discapacidad. Y por otro lado, las políticas públicas y los compromisos internacionales buscan enmendar la situación de discapacidad en la que se encuentra la persona debido a que vivimos en esta sociedad capacitista que le enfrenta a diversos tipos de desafíos. Entonces, si articulamos estas tres miradas, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, una sociedad capacitista, que es en la que nos encontramos, un modelo que propone una mirada diferente hacia el futuro de cómo brindar autonomía a estas personas y políticas públicas, compromisos internacionales y legislación nacional que buscan enmendar esta problemática. De esta manera articulada, yo creo que vamos a poder, teniendo esa mirada articulada de estos tres, digamos que de estos tres temas, vamos a poder tener una mejor mirada y entendimiento de la sesión que proponemos para no solamente concentrarnos en los compromisos de una manera tan fría, simplemente como haciendo check a las cosas que se van poniendo sobre papel, sino también reflexionando sobre cómo esto es realmente, nos ayuda realmente a superar la sociedad capacitista o simplemente enmienda ciertos desafíos o problemáticas, como ciertas llagas que tenemos, como que sufren las personas que viven en situación de discapacidad. Y para poder reflexionar un poco más sobre eso,
quisiera poder trabajar un poco en grupos. No sé si Carla podría ayudarme o Marisa podrían ayudarme con eso. Si ya está activada la opción de trabajo de grupos. Sí, le puse a usted como anfitriona para que pueda hacerlo. No sé por qué para los anfitriones no nos salía la opción, pero para el anfitrión sí sale. Ya, ok. Entonces, para trabajar en grupo, para realizar este trabajo, vamos a tomarnos 10 minutos y vamos a dividirnos en 3 grupos. Y lo que quisiera que conversemos es esto. ¿Qué efectos tienen para las mujeres con discapacidad vivir en una sociedad capacitista? El grupo número 1 va a concentrarse en las desigualdades, el grupo número 2 va a concentrarse en la violencia y el grupo número 3 va a concentrarse en la discriminación. Por supuesto, hay muchas situaciones y experiencias que van a ser que se van a encontrar en las intersecciones de estos 3 temas. Pero, y si las encontramos, las ponemos en manera de intersección. Pero tratemos de por ahora pensarlo de estas 3 maneras separadas para luego poder regresar a la sesión más grande y conversar un poco sobre qué es lo que hemos reflexionado en relación a la pregunta. Voy a dividirlos en 3 grupos y ya les mandé por WhatsApp y también por el chat de Zoom un Word con este mismo mapa conceptual para que lo puedan trabajar en sus grupos. Sería bueno que escojan a una o a un vocero que luego pueda traer la discusión aquí y contarnos un poco de cuáles han sido las reflexiones. Hasta ahí estamos, si hemos entendido todas y todos el trabajo de grupo, podríamos alzar el pulgar en el Zoom, o si no, háganme la pregunta que necesiten. Gracias, Nancy. Ok, entonces, no hay preguntas. No hay preguntas, entonces gracias, gracias, Monores. Entonces, ya saben, voy a dividirlo en 3 grupos, cada grupo con su vocero. El grupo número 1 trabaja la desigualdad, el grupo número 2 trabaja la violencia, el grupo número 3 trabaja la discriminación. Y la gran pregunta es, ¿qué efectos tiene para las mujeres con discapacidad vivir en una sociedad capacitista? Breakout rooms 3. Ok, por favor vayan aceptando la invitación a los rooms. Gracias, gracias, vayan aceptando. Ángela, Carla, Olga, Cleta, Mónica, bueno, Maritza no, y Carol, por favor, acepten la invitación a los rooms. Ángela, Carla, Olga, Carol y Mónica. Olga también es parte del equipo. ¿Perdón? Olga también es parte del equipo. Ah, ok, ok. Por favor, acepten las invitaciones a los rooms. Ok, ya están, solo quedan 8. Alejandra Vena, Mónica Honores, Carol. Maritza, se te escucha extremadamente bajito. Sí, ahora. Sí, mejor. Ok, a ver chicas, por favor acepten la invitación para que se vayan a los grupos.
Eh, Catherine, ingresaron más participantes. No sé si les puedes asignar a un grupo, por Sí, favor. sí, estoy justo asignando a medida que ingresan. Ok. Por favor, quienes falten aceptar la invitación a los rooms, acepten. Ok, voy a ir paseándome por los rooms para poder resolver alguna duda. Johansson y Joana creo que me parece han ingresado recién. No sé si lo volvemos a enviarlos a los grupos, Catherine, por favor. Sí, esto yo los asigno, yo los voy asignando, no hay problema. Ok, gracias. Ok, voy a ir entrando a cada room para resolver algunas dudas. Ok. Buenas tardes, profesora. Disculpe, pero yo acabo de ingresar recién a la sesión de hoy y me mandaron a un grupo, pero en el grupo no saben qué es lo que se tiene que hacer. Por eso he salido a la sala principal para preguntarle qué es lo que se tiene que hacer en el grupo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahora le asignamos un grupo. Lo que está preguntando Giovanna, ¿no? Es qué es lo que tienen que hacer en cada grupo. La docente ha indicado que hagan una conversación, hasta donde yo escuché, les ha dado a cada grupo una tarea. Eso también está en el WhatsApp. Revisen en su WhatsApp si no han podido, no han escuchado bien o no han entendido. De todas maneras, la docente seguramente va a estar entrando grupo por grupo. Las que faltan asignar, Maritita, asignanlas. Qué mal está el internet hoy día. Sí, está muy mal. Sí, estamos sufriendo hoy día más de lo normal.
Ya estamos casi todas y todas, hemos regresado a la sala mayor. Confírmame, por favor, si ya estamos casi todos los participantes. Sí, ya estamos casi todos los participantes. Entonces, ¿cómo les ha ido con la pregunta? ¿Quién es el vocero o la vocera del grupo número 1 que nos va a hablar sobre los efectos que tiene para las mujeres con discapacidad el vivir en una sociedad discapacitista, concentrándonos en la desigualdad? Bueno, me tocó, soy Sheira Mais, Hola, Sheila. del grupo Gracias. 1, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta que dice, ¿no? ¿Qué efectos tiene para las mujeres con discapacidad el vivir en una sociedad capacitista? Bueno, nos toca el tema desigualdad. En una ocasión, nos hemos reunido de parte del gobierno regional para la elección del Consejo Regional de la Mujer. Y dentro de ello me proponen, o sea, me eligen para estar. Y se le levanta la mano una señora y dice que como la señora Sheida va a ser representante del Coremú si es que ella tiene la discapacidad. En ese sentido, el efecto que uno siente es, por ejemplo, que han Claro. vulnerado sus derechos. Vulneración de derecho. También el sentirse en desventaja. La autopercepción negativa, ¿no? O sea, como persona, nuestra autoestima lo baja. Y también las carencias formativas, ¿no? O sea, cuando ellos creen que nuestra formación, o sea, no somos capaces y están equivocados. Así es. Bueno, eso es lo que hemos podido decir dentro del grupo, pero ahora si quieren que lo podemos extender de cada uno, lo podemos hacer. Claro. En este caso, el ejemplo que nos pone Sheida para responder a la pregunta es muy interesante porque no solo se intersectan, ¿no? El tema de la desigualdad con la discriminación. Desigualdad por un lado porque no las mujeres que viven en situación de discapacidad normalmente no tienen las oportunidades para acceder a cargos de representación pública, como es el caso que nos presenta Sheida, y discriminación porque hay una voz masculina, representante, que señala que debido a su discapacidad, esta persona no podría acceder al puesto, ¿no? Y vemos ahí como una misma experiencia se intersecta en estos dos temas, como el efecto que tiene como el efecto que tiene la sociedad capacitista en la vida de las mujeres con discapacidad. Muchas gracias, Sheida. El grupo número 2, no sé si nos puede también presentar así la discusión y quién es su vocera o vocero. Grupo número 2. Bueno, yo voy a hablar. Ya, lo que hemos acordado con mis compañeros es que todas las mujeres con discapacidad tenemos una extrema violencia. Por ejemplo, como en el abuso sexual, tenemos la violencia psicológica, que mayormente es tratada a todas las mujeres. Por ejemplo, en especial a esas mujeres que trabajan como domésticas, ellos son los más maltratados. También tenemos violencias de género, violencia física. Tenemos, no tenemos casi la igualdad a nuestros derechos como discapacitados. También necesitamos nuestros reconocimientos ante la ley, ¿no? Para que nos deje, tenemos también derechos a vivir en forma independiente. Y también necesitamos participar en la vida pública. Eso es todo lo que hicimos. Gracias. Muchas gracias, Cleta. Y Cleta también, muchas gracias por todos los ejemplos que nos das, porque no solamente nos hablas de un tipo de violencia, como la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, sino también la violencia política que hace que muchas mujeres con discapacidad no tengan la oportunidad de participar en la vida pública, como tú bien señalas.
y es muy importante eso de reconocer. Con lo que estamos haciendo, estamos como que poniendo delante de nuestros ojos en qué sociedad vivimos, cómo estamos ahora, como si tomáramos una foto en ese momento y le estuviéramos conversando y compartiendo entre todos y todas. Ahora, el grupo número 3, ¿quién es su vocera o vocero? Yo, señorita, Gracias, Nidia. sí, bueno, estábamos conversando y llegamos en general la conclusión que, bueno, en general retrasa la discriminación en temas de capacitismo, retrasa la independencia de las personas con discapacidad, ¿no? Ya que se las hace ver como más dependientes y eso se generaliza. Otro punto puede ser la exclusión de las mujeres con discapacidad, en general personas con discapacidad de las escuelas públicas, la exclusión de los proyectos en proyectos inclusivos, las faltas de oportunidades en algún ámbito público, ya sea académico o laboral, en general, todo esto nos retrasaría como sociedad, ¿no? En poder encaminarnos a una sociedad inclusiva. Y eso, básicamente. Muchas gracias, Nidia. También muchas gracias por las reflexiones que han compartido desde el grupo 3. Y ya con lo que hemos escuchado tenemos por un lado la desigualdad representada en la forma de falta de oportunidades, la violencia en forma de muchas formas, de diversos tipos de agresiones y la discriminación como diversas formas de exclusión hacia las mujeres que viven en situación de discapacidad. ¿Y por qué es importante dibujar este escenario o tenerlo claro antes de hablar de las obligaciones internacionales y la legislación nacional a la que esté comprometido el Estado peruano? Por lo que les mencionaba sobre esta intersección entre las políticas públicas, la sociedad capacitista y el modelo social de discapacidad. ¿Qué es lo que buscamos desde los compromisos internacionales y la legislación nacional? Pues enmendar estas experiencias de vida, pero quisiera que tengamos algo en mente. ¿Buscamos solamente enmendar esas experiencias de vida o transformar la sociedad? Y con eso en mente y con las experiencias que hemos compartido en el trabajo de grupos, quisiera pasar ya a ver el tema de las obligaciones que ha adquirido el Estado en materia de género y discapacidad. Por un lado tenemos a la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un instrumento internacional de derechos humanos de las mujeres y es el más importante porque establece el derecho de las mujeres a la igualdad y la no discriminación con el fin de garantizar que las mujeres sean tratadas con igualdad y se elimine la violencia. Este documento es uno de los más importantes y es vinculante y sobre el que se han basado muchas diversas legislaciones nacionales en el Perú y también en otros países. Sin embargo, hay una cosa muy importante sobre este documento y es que no menciona la palabra discapacidad o no hace mención a la diferencia que existe en las experiencias, en las trayectorias de mujeres con discapacidad. Por otro lado, tenemos a la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing. Esta declaración es más que nada una agenda con visión a futuro para el empoderamiento de las mujeres y sigue siendo hasta el día de hoy una hoja de ruta en el marco de políticas internacionales para la acción y la actual fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Este documento, a diferencia de la CEDAW, reconoce a la discapacidad como una forma como una experiencia o una vivencia en las mujeres con discapacidad que sí realmente hace de la vida de las mujeres una cuestión, digamos que las experiencias de las mujeres con discapacidad son completamente diferentes a la experiencia con mujeres que no viven con discapacidad. Reconoce no solamente el tema de la violencia, que es muy recurrente y es a lo largo de las trayectorias de las mujeres con discapacidad, el tema del acceso a la educación, el tema del acceso al trabajo, también el tema de la salud como transversal en las mujeres con discapacidad, no solamente por el tema de acceso a los derechos reproductivos, sino también por el tema de la vivencia con un tipo de discapacidad, ya sea muy grave o más leve, que
le permite o no le permite mayor o menor autonomía en su vida, en su trayectoria de vida en general. Y asimismo también reconoce la diversidad de las experiencias de mujeres con discapacidad en situaciones de violencia, por ejemplo, en situaciones de conflicto político o en situaciones de guerra, y así en otras diversas situaciones de estados de emergencia de las naciones en general. Este documento es muy importante porque, como se menciona, plantea una agenda con visión a futuro, es decir, cómo estamos imaginando el futuro de las mujeres. Sin embargo, como les había mencionado hace un momento, así como tenemos en mente la transformación de la vida de las mujeres, estamos yendo a la par en la transformación de esta sociedad. Y con eso quisiera pasar al segundo instrumento que tiene que ver, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento muy importante porque la Convención, en primer lugar, enuncia la necesidad de hablar e imaginarnos mejores experiencias, trayectorias y calidades de vida para las personas que viven en situación de discapacidad. Y está destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Ya desde este documento se habla de lo que ustedes que ya han visto en los módulos 1 o 2, si no me equivoco, sobre el modelo social, del enfoque de la visión sobre la discapacidad. Y reconoce que se ha estado visibilizando, quizás visibilizando y también entendiendo la discapacidad desde enfoques y miradas erróneos, ¿no? Que más bien anulaban la dignidad y la autonomía de las personas y específicamente de las mujeres. Algo muy importante para rescatar de esta convención es que sí busca incorporar el enfoque de género. Menciona el enfoque de género y menciona las especificidades de la discriminación, desigualdad y violencia que puede vivir una persona con discapacidad, si es mujer o si su identidad de género es femenina o es vista, leída como femenina. Y bueno, en ese sentido también esta convención busca como agenda o visión hacia el futuro, proteger a las personas y devolver la dignidad o garantizar, más que garantizar la dignidad de las personas. Ahora, tenemos tenemos más documentos, por ejemplo, algo que no he mencionado es la Convención de Belén do Pará, pero basándonos en estos 3 documentos tenemos estos compromisos internacionales vinculantes en los que el Estado peruano se encuentra inscrito, que han hecho que desde el Estado, desde las políticas públicas, se tomen decisiones sobre el tema de género y sobre el tema de discapacidad. Si bien los documentos que hemos estado mencionando los abordan a veces no de manera intersecta, como sabemos que lo vivimos por lo que les he mencionado aquí, sino más bien como desde las propias áreas con fronteras bastante delimitadas. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado peruano? ¿Cómo ha abordado esta situación? El tema del género, la violencia de género, el empoderamiento y también el tema de la situación de las personas con discapacidad. Hay legislación que aborda el tema de género, hay legislación que aborda el tema... Perdón, sí están viendo mi PPT, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. Es que a veces aparecen mensajitos, perdón, el Zoom es difícil, pero continuemos. Ok, retomando. Hay legislación que aborda el tema del género, el tema de la violencia de género en las mujeres, y hay legislación también que aborda el tema de las personas con discapacidad. Sin embargo, como les mencionaba, estas se abordan así, como si fuesen 2 temas aislados, paralelos, que nunca se van a intersectar, y no más bien se abordan de forma articulada, entendiendo que cada tema que los 2 temas son relacionales, se retroalimentan, y también es necesario tener esta mirada
interseccional para ambos temas, para el tema de género y para el tema de la discapacidad. Pero para mencionarles, hacerles un breve recorrido de las legislaciones con las que contamos en el país, podemos señalar primero que existe la ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y que ya se encuentra reglamentada. Es muy importante eso. También contamos con el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que aplica del 2016 al 2021. El nuevo plan se encuentra en elaboración. También existe un programa presupuestal orientado a resultados para la prevención de la violencia contra las mujeres. Durante la pandemia se dispuso la ejecución de una campaña, la campaña No Estás Sola, que buscaba también proteger a las mujeres de la violencia de género, de la violencia de género doméstica que se ha disparado durante el confinamiento. Además de esta legislación, para el tema de las personas en situación de discapacidad, tenemos la ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que sin embargo ya tuvo su periodo 2009-2018, y durante este año, desde el Congreso se buscó aprobar una nueva legislación denominada la Ley de la Persona en Situación de Discapacidad. Esta nueva legislación causó muchísima controversia debido a que no se incorporó las voces de las personas con discapacidad para poder, no se incorporó la participación de estas personas en la elaboración de esta nueva legislación. E incluso desde voces expertas, desde voces activistas y también desde las propias organizaciones de personas en situación de discapacidad, se encontró muchos reparos a esta nueva legislación. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes recuerda, esto pasó en el mayo del 2021. ¿Lo recuerdan? Pueden poner su manito si es que están exactos. Sí, ¿quisieras comentar algo, Monores? Sí, buenas noches. Buenas Sí, noches. Realmente el tema de la propuesta de la nueva ley era inconsistente, aparte de que tenía mucho desconocimiento porque las propuestas que daban se encontraban ya en la mayoría trabajadas, y también porque por un lado sí es importante que no estaba de por medio la consulta. Nosotros cuando propusimos lo que ahora es la ley 29973, lo trabajamos con muchos años, trabajando y articulando entre las organizaciones a nivel nacional. Creo que fue la única vez que todos conformamos en forma muy cohesionada para que la propuesta de una iniciativa ciudadana se convirtiera en ley, ¿no? Y esta nueva ley propuesta pues no tenía fundamento, estaba, como te digo, con muchas carencias, y se creía que a lo mejor cambiando nombres o siglas se iba a dar el cumplimiento de la ley, cuando eso no es así, ¿no? Sabemos que no depende de cómo llamemos a una institución, sino lo que demandamos es el cumplimiento, ¿no? Normativa rica tenemos en nuestro país, el Perú es el más rico en leyes en discapacidad, lo que falta es su cumplimiento, y bueno, realmente no tenía sustento, pero sí bien es cierto también que había un grupo que si bien es cierto no nos representa a todos, pero que presentaba dicha propuesta, y el desconocimiento era que muchas de las normas que ya estaban ahí ya se habían dado, ya lo habíamos trabajado, y también se derogaba encima casi 7 leyes más que ya estaban aprobadas. Entonces traía más que un avance, era un retroceso, y bueno, peor ahora en los momentos que estamos, en los cuales básicamente el tema de discapacidad está muy invisibilizado en estos momentos, por la coyuntura que estamos pasando, y bueno, porque no hay el ente rector y varios, ¿no? Digamos, como entes rectores que deberían de estar encabezando el tema de discapacidad, no lo hacen. Entonces, esta norma en realidad, esta nueva propuesta,
por muchas razones pues era inviable, ¿no? Así es. Justamente este fue el gran debate que tuvo lugar en mayo del mayo pasado, mayo de este año. Y es muy importante reconocerlo, porque reconociendo esto también reconocemos lo que mencionaba, si no me equivoco, lo que mencionaban en el grupo número 1 y en el grupo número 3 sobre la discriminación, la desigualdad, expresadas en la falta de participación de las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Sheida, había algo que querías comentar, vi que tenías la mano levantada. Claro, quería participar, pero la que me antecedió ha dicho muy buena todo. Claro, pero de por medio de ello, ¿no? Efectivamente, nosotros también nos hemos hecho escuchar nuestra voz dentro de las redes sociales, ¿no? Para que efectivamente también he conversado con los mismos congresistas que donde estoy yo en Huánuco, ¿no? Decirle, por favor, esta ley no es meritorio porque en vez de poder avanzar vamos a retroceder y además estamos en pandemia y era una cosa muy difícil porque incluso la ley anteriormente que salió, la 29973, para reglamentarse ha demorado y a petición de nosotros, o sea, con bastante fuerza, ¿no? También reclamar, ¿no? Para que se dé el reglamento. Imagínense ahora, para que salga la ley, están en pandemia, están en todo esto, creo que es algo malo, ¿no? Entonces, también les he mandado sus cartitas a todos los congresistas de la comisión, por supuesto, para que ellos también traten de controlarse y además no se ha hecho la consulta previa, que eso era más importante, porque para poder, digamos, también nosotros articular con respecto a esta nueva ley, pero no estábamos de acuerdo, porque se tendría que derogar muchas leyes que estaban en camino y algunos que ya están aprobados, ¿no? Era un tanto muy fuerte. Eso quería comentarle, pero como ya me antecedió. Ok, gracias. Muchas gracias, Sheida. Ahora, vamos a darle la palabra a Silvia. Silvia, por favor, lo más sintetizado posible porque hay que continuar y cumplir con el programa de la sesión de hoy. Silvia, tu micro sigue apagado. Ahora sí me escucho. Aló. Hola. Te escuchamos, Silvia. Hola. Ah, ya, ok. Bueno, esto, lo de la iniciativa de ley que se dio el año pasado, más que todo era un gran retroceso en cuanto al modelo que se estaba proponiendo en esa ley, ¿no? No era solamente de cambiar términos, sino que se estaba retrocediendo al modelo médico rehabilitador. Porque yo recuerdo que leí que prácticamente la capacidad jurídica se estaba anulando, ¿no? Para las personas con discapacidad tenían que decidir por nosotros, ¿no? Porque nosotros no teníamos esa capacidad, o sea, estábamos retrocediendo abismalmente, ¿no? De lo que es el modelo social. Eso solamente para terminar. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias todas las participaciones. Sabía de que este tema que teníamos tan fresco de hace solamente unos cuantos meses iba a causar también, iba a resonar en todas y en todos, pues como vimos en mayo del 2021, cuando estaba debatiéndose e ignorando las voces que reclamaban el retroceso que significaba esta legislación. Definitivamente nos ha traído recuerdos y es bueno seguir como que con la participación. Muchas gracias. Ahora, hemos visto un poco el tema de los instrumentos internacionales, hemos visto la legislación nacional y en ambos casos vemos que el tema del género y el tema y el enfoque de discapacidad desde esta mirada del modelo social se encuentran paralelos, no se intersectan aún. Si bien la Convención de la persona, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona que es necesario incorporar el enfoque de género,
no vemos una articulación de la manera en la que sí la sentimos en nuestras vidas, en la sociedad, en la realidad y en las experiencias de muchas mujeres que viven con discapacidad. En el ámbito nacional sucede lo mismo. Contamos con legislación que busca abordar el tema de género, de la violencia de género, y contamos con legislación y reglamentación para las personas con discapacidad que buscan también garantizar sus derechos y garantizar la dignidad de estas personas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Así como pasa en el plano internacional, no se encuentra articulado o intersectado como es que se debería dar. Debemos decir de que esta legislación, bueno, quitando de lado la última legislación de mayo de 2021, ¿podemos decir que esta legislación no significa un avance? Claro que no. Toda legislación que logramos, que se logran desde los colectivos, desde las organizaciones de personas con discapacidad, desde los colectivos de mujeres y feministas, es un avance. Su reglamentación también, su ejecución y puesta en práctica, por supuesto que es un avance. Sin embargo, ¿qué pasa si es que dejamos que esta mirada que tenemos sobre la discapacidad y el género siga continuando así, paralela? Y hacemos que se siga ignorando las experiencias de vida, las experiencias de violencia a las que se encuentran sometidas muchísimas mujeres. No solamente la violencia física y psicológica, que es de las que más sufren las mujeres con discapacidad, sino algo que mencionaba una de las participaciones es el tema de la autonomía jurídica, la autonomía legal. Porque como escuché en uno de los grupos cuando estaba viendo esta discusión, este debate rico sobre la pregunta que se planteó al inicio, se infantiliza a la persona con discapacidad. Se infantiliza a la mujer también que no tiene ninguna discapacidad. Entonces, ¿qué sucede con una mujer que tiene alguna discapacidad? Se le infantiliza doblemente. No se garantizan sus derechos ni su autonomía doblemente. Hemos hablado un poco ahora de la legislación, de los instrumentos internacionales, tanto como de la legislación nacional. No quería dejar de lado esta reflexión muy importante sobre articular, intersectar estas miradas, las miradas sobre el género y las miradas sobre la discapacidad, para poder recordar la pregunta que planteamos, ¿no? Todas estas legislaciones enmiendan y tratan de garantizar la dignidad de la vida de las mujeres y específicamente la dignidad de la vida de las mujeres en situación de discapacidad. Pero, ¿cómo logramos que esta sociedad que es capacitista se transforme? ¿Cómo no solamente enmendamos o garantizamos que algunos aspectos de la vida, que algunos aspectos de las experiencias de la vida de las mujeres sean dignos, se garantice la dignidad en ellos, sino también buscamos o tratamos de alcanzar un cambio mayor? ¿Cómo? Y continuando, no quiero que se les olvide esa pregunta porque es muy importante, para continuar con el tema, perdón, con la sesión de hoy, habiendo ya hablado de la legislación, habiendo también recordado un poco, dibujando un poco la realidad en la que nos encontramos, quisiera que ahora hablemos sobre el confinamiento durante el COVID-19, porque definitivamente esto, así como el COVID ha desnudado muchas de nuestras carencias económicas y sanitarias, en el tema del género, de la violencia, ha desnudado también la terrible, como se le ha llamado también, la otra pandemia, la pandemia oculta, que no vemos y que no evidenciamos, porque está en lo privado, en las casas, en los hogares, en el ámbito doméstico. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, también ha desnudado muchas de las problemáticas, de los desafíos y de las violencias que se viven. Entonces, quisiera que hagamos la misma dinámica, nos tomemos 5 minutos para poder responder esta pregunta, igual en 3 grupos. Ya no es necesario que cada grupo se aborde un tema, sino más bien que desde cada grupo planteemos los escenarios que se han vivido durante la pandemia y que han agravado los efectos que
los efectos que viven las mujeres con discapacidad en la sociedad que vivimos. Entonces, voy a volver a dividirlos en 3 grupos y ahora la pregunta sería, ¿qué efectos tiene para las mujeres con discapacidad vivir en una sociedad capacitista durante la pandemia? Y en la discusión quisiera que podamos concentrarnos en dibujar los escenarios en los que nos ha puesto la pandemia. ¿En qué escenarios nos hemos encontrado durante la pandemia que han agravado la desigualdad, agravado la violencia y agravado la discriminación? Entonces, nos vamos a dividir en 3 grupos, igual cada grupo con su vocero para que pueda traer la discusión, las ideas a la plenaria más grande. Si pueden cambiar de voceros para incentivar la participación está genial, si no, si estamos cómodos y cómodas con nuestros voceros y voceras también no hay problema, pero sería bonito como que también la alternancia. Entonces, nos volvemos a dividir en 3 grupos. Recuerden que esta pregunta también está en el Word que les pasé por chat y otra vez por el chat de Zoom. Déjenme un segundo que abro los rooms otra vez. Listo. Open all rooms. Y por favor, acepten la invitación a las salas más pequeñas. Vayan aceptando, vayan aceptando. Igual yo voy a ir pasando para poder por ahí guiar si es que hay alguna duda con respecto a esta nueva pregunta. Muchas gracias por estar aceptando. Acepten, por favor, acepten. La mayoría del grupo 1 ya está. Falta el grupo 2. Faltan varias y varios del grupo 2. El grupo 3 también. Andrea, Carla, Edgar, Lenzi, María, Marisol, Miguel, Rolly, Rosa y Wilfredo. Aún no me llega para poder ingresar. Qué raro. No sé cómo ingresar a ver si a mí tampoco no me llega la invitación. Ya, no me llega la invitación. Si no, los voy asignando yo. No hay problema, no hay problema. ¿A alguien más falta que la asigne o lo asigne? Yo veo que todas están asignadas, pero no acepto, del grupo 2 no acepta Miguel. En el grupo 3, Johansson. ¿Cómo, disculpe, buenas noches, ¿cómo hago? No me llegó ninguna invitación. Qué raro. O sea... Si lo intercambias a Johansson y a Miguel de grupo, para que acepte. Pues me llega una invitación para unirme al grupo 3. Sí, dale a aceptar, por favor, Miguel. Porque yo estoy en el 2, no importa. Sí, es que en el 2 no sé por qué no te permitía ingresar. Así que hemos intercambiado con Johansson. Ok, ya todos están asignados. Voy a ir pasando por cada room, excepto Johansson, que quizás ahorita está con algún inconveniente técnico. Entonces voy a ir por room para ver cómo va la discusión. Ok, ya, está bien.